creáis a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? ¿Ya lo vieron? Bueno, entonces, ¿cuáles son las palabras de Jesús? ¿Cómo podemos resumir las palabras de Jesús en una sola palabra? ¿Cómo lo diría? ¿El qué? El Evangelio, ¿verdad? Diríamos que sus palabras son el Evangelio. Ahora, los escritos que dice aquí, si no creyeres a sus escritos, ¿cuáles son los escritos de Moisés? La Torá. La Torá son los escritos de Moisés. Entonces, entendiendo el mensaje que el Señor está diciendo, dice, si tú no crees a la Torá, ¿cómo vas a creer al Evangelio? ¿Ok? Porque hay una conexión. No lo digo yo, lo dijo el Señor, hermanos. Así que dice, porque si creyereis a Moisés, me creerías a mí. ¿Por qué? Porque Moisés escribió de mí. ¿Dónde escribió Moisés del Señor? En la Torá. Así que Pablo explica esto en Romanos cuando dice, el fin de la ley es Cristo. Pero la palabra fin, hermanos, parece interpretarse como que se acabó la ley y empezó la gracia. No, eso no es lo que dice, hermanos. Es aquí un asunto de traducción. La palabra fin significa finalidad, significa el objetivo, significa a dónde te quiere llevar. La ley de Moisés, ¿a dónde te quiere llevar? La ley de Moisés te quiere llevar al Mesías. ¿Ok? Entonces, su propósito, finalidad es llevarte al reconocimiento del Mesías. ¿De acuerdo? Aquí es lo que el Señor está diciendo. Y para concluir, una historia bien práctica y bien sencilla que alguien contó, que se ha repetido muchas veces. Una ocasión, ayer lo contaba un pastor, lo vuelvo a repetir. Un pastor orador llegó a un país a dar una conferencia, no lo reconocieron, que era el orador y no lo dejaban entrar. Pasado cierto tiempo ya se aclaró el asunto y él dijo, bueno, pues ni a Jesús dejan entrar estos. Entonces de ahí surgió como que esta frase de que no dejes a Jesús afuera. Entonces en otra ocasión, como parte de esto mismo, encontraron a Moisés a la orilla de la iglesia, afuera de la iglesia. Llegó el Señor y le dijo, pero Moisés, ¿qué haces aquí? ¿Por qué estás afuera? Dice, pues es que aquí no me dejan entrar. Yo no puedo pasar acá, no me quieren aquí, no puedo estar aquí. Y entonces el Señor dice, no te preocupes porque si tú no entras, pues yo tampoco puedo entrar. ¿No? Si no creéis a Moisés, ¿cómo vas a creer en mí? Hay una conexión, hay una relación muy estrecha, ¿de acuerdo? De tal manera que tú te puedes dar cuenta que la enseñanza de Jesús tiene que ver con la enseñanza que se había dado desde el principio. ¿Ok? Ahora, ¿qué tenemos en el Mesías? La interpretación correcta, el sentido correcto de la Escritura, cómo se debe obedecer a Dios. Bueno, hablando de dónde está Jesús en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Porque dicen, pues no lo veo, acá no dice Yeshua, pero si ustedes van a Deuteronomio 18:15, vamos a leer ahí. Dice así, profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb del día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré en medio de tus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Aquí está hablando del Mesías. Vamos a leer Hechos 3:22. ¿Por qué les digo esto? Pablo ahí estaba hablando al concilio, ¿verdad? De que le decían que él estaba blasfemando. Y entonces él comenzó a decirles, porque ellos pensaban por creer en el Mesías ya, o sea, ellos decían que él no era el Mesías, Jesucristo. Dice, le estaba diciendo Pablo, discurso de Pedro,
en el pórtico de Salomón. Dice, mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que os diera un homicida. Matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre a este que vosotros veáis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vosotros, nuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Vamos a brincarnos al 22. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. Ahí le estaba diciendo lo mismo que leímos en Deuteronomio 18:15. A él oísteis en todas las cosas que os hablé, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigado del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo: Abraham, en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convirtiese de su maldad. Imagínense ahí, ¿no? Les está diciendo lo que le estaba diciendo a Moisés Dios, que él levantaría un profeta. Pero aquí no querían escuchar, ¿verdad?, al Mesías. Entonces, ¿qué está pasando en este tiempo? ¿Verdad? Estaba yo viendo, ¿no?, que nosotros los cristianos muchas veces nos hablan de Torah y pensamos algo rígido, algo que te va a enjuiciar. Por eso a muchos cristianos no les gusta la palabra Torah, o porque ellos creen que es ley, así una ley rígida, una ley que te enjuicia, una ley que te encarcela, porque así es la ley, ¿no? Dice, tú rompes la ley y te va a encarcelar. Pero la palabra, como decía el pastor, ¿verdad?, es instrucción. Lo que más es instruir al pueblo. Entonces, antes, ¿verdad?, nosotros pensábamos que ya estaba, bueno, yo decía que ya estaba la Biblia cuando Jesús estaba, ¿no? Que no solamente nombró a la ley de Moisés, los salmos y los profetas. No había más escritos, porque todavía los apóstoles no habían escrito, ¿verdad? Mateo, Marcos, Lucas, la carta de Filemón, la carta de todo lo que vemos en el Nuevo Testamento no existía en el tiempo de Jesús. ¿Ustedes lo sabían? ¿Sí sabían eso? Hace un poquito de tiempo descubrimos que no existía Nuevo Testamento en el tiempo de Jesús. Solamente existía hablando de la ley de Moisés, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que nos estaba diciendo el pastor? Que no es nada nuevo. O sea, que pensamos, es que ya, eso ya quedó, ¿verdad? Dicen, y él hizo otra cosa, otro nuevo pacto, ¿verdad? Y cambió el evangelio. No, nunca ha pasado eso. Eso nos enseñaron. Siempre el Señor siguió enseñando las mismas enseñanzas. Por eso Moisés ahí nos pone en Deuteronomio que lo que mismo que dijo Moisés, lo dijo el Mesías. Pero dice, si no escucharon a Moisés, ¿qué me van a escuchar a mí? ¿Qué pasó? ¿Verdad? El pueblo, Dios lo sacó de Egipto, vieron las maravillas, y entonces de momento, dice, ya creo que Moisés está allá en el monte, y ya nos dejó acá. Vamos a hacernos un Dios. Viendo las maravillas, la columna de fuego, la nube de día, o sea, todas esas maravillas. Se abrió el mar rojo, imagínense. Yo creo que si vemos abrir un pedacito nos desmayamos, pero abrir un mar rojo, o sea, imagínense todas las maravillas que Dios hizo, que les mandó codornices,
todo lo que Dios hizo y de repente dijeron, no, creo que ya Moisés desapareció, vamos a hacer. Y entonces comenzaron todo su oro, todo lo que tenían y hicieron un ídolo, ¿verdad? Entonces ahí vemos que Dios, nosotros debemos de poner por obra la Torá, porque la Torá dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, ¿verdad? Y a lo mejor todavía no sabían, ¿verdad? Apenas, pero desde Abraham ya había instrucciones de qué era bueno y de qué era malo, ¿no? De Abraham ya sabía qué era bueno y qué era malo. Entonces, hermanos, si no escucharon a Moisés, muchas veces no escucharon a Yeshua en ese tiempo, ¿verdad? Pero aún todavía eso, después de que fue el madero, el Mesías, y resucitó y dejó a los apóstoles, y todavía vino Pablo, que era un rabino, porque era un rabino de ese tiempo, ¿verdad? Y que comenzó a decirles que el evangelio era con el Mesías, no sin el Mesías, ¿verdad? Entonces ellos tampoco escucharon. Entonces yo lo que le quiero decir aquí que el evangelio no ha cambiado, es el mismo desde Moisés, Abraham. Lo que ha cambiado es que en las tradiciones que hemos traído, ¿verdad?, en el evangelio que Roma ha metido en la iglesia cristiana, porque el Señor Jesucristo, ¿verdad?, enseñó todo lo que debemos de hacer, porque por eso está su Torá, y como le decía Pablo a Timoteo, ¿verdad?, dice que aquí, que de la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. ¿Qué es lo que te puede hacer sabio a ti o aprender? Las escrituras. Estaba oyendo que hay como 400 religiones en el mundo, yo creo que hay más, pero imagínense que 400 religiones diferentes a lo de la escritura. Ustedes pueden creer que cada quien puede inventar algo sacándolo de la escritura a su propia conveniencia, pero si nosotros vamos a la instrucción, a la Torá, a Jesús, ¿verdad?, vamos a entender qué es lo que Él quiere. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces, hermanos, en Deuteronomio 18:15, la Torá, o sea, la ley, este libro dice, profeta como yo, os dará el Señor a él, oíd. ¿Ok? Profeta como yo se refiere al oficio, ¿ok? Se refiere a que era profeta, y en el Señor, en varios testimonios del Evangelio se muestra, como decía, este es el profeta del que hablaba Moisés. Se sabía que el texto tenía que ver con el Mesías, ¿ok? Era claro y comprensible que a quien se refería ese versículo era hacia el Mesías. Así que Jesús es reconocido como Mesías, y este versículo es aplicado y dicho, este es el profeta del que hablaba Moisés, ¿ok? Ahora, hay algo que precisamente por eso hace esto tan interesante, hermanos, porque por un lado hay mucho desconocimiento de qué se trata la ley de Moisés, sencillamente porque muchas actitudes han sido de dejarle de un lado. Me gustaría, hermanos, compartírselo de una forma muy sencilla para que de esa manera se pueda comprender cuál es la conexión que el mensaje del Evangelio tiene con la Torá, es decir, con la instrucción, con la ley de Moisés. La palabra adecuada es instrucción. Ley fue por cuestión idiomática, ¿ok? Básicamente por el concepto griego, pero no era básicamente en el sentido que le daban los griegos, sino más bien era la instrucción del Padre hacia el Hijo, ¿ok? Es decir, la Torá es una ley de amor, es una instrucción de paz, es una instrucción de prosperidad, es una instrucción de bien, ¿ok? Si tienen alguna duda respecto a eso, solo lean el Salmo 119. Lean todo el Salmo 119 en cuanto a cuál fue la experiencia de David en relación con la ley, es decir, con la Torá. Ustedes van a ver todos los efectos positivos de su vida. O sea, la vida de él fue a otro nivel, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros que hemos escuchado el Evangelio y que gracias a Jesús hemos comenzado este caminar con el Señor, ahora
es bueno, necesario e importante que entendamos la enseñanza y que entendamos lo que está incluido. Porque, hermanos, primera parte, las promesas. La Torah está formada por las promesas, está formada por las instrucciones o mandamientos, pero también está incluido los testimonios. ¿Cuáles son los aspectos de las promesas? 3, el templo, el sacerdocio y el sacrificio. Las promesas de Dios, principalmente, hermanos, de las que se habla en el Evangelio que Jesús vino a cumplir, es en relación al templo, al sacrificio y al sacerdocio. ¿Okay? Cosas que están escritas en la Torah a causa de que, como decía mi esposa, ¿verdad? Israel busca otro mediador y construye el becerro de oro. Ustedes se dan cuenta, hasta este momento Dios no ha traído nada en relación con el tabernáculo. Pero posterior a esto, para, hermanos, hacer el paréntesis, el gran paréntesis en cuanto a la expiación del pecado, Dios ahora revela las cuestiones del tabernáculo, las cuestiones de los sacrificios y las cuestiones del sacerdocio. Cuando debía de tomarse el primogénito para el sacerdocio del Señor, ahora toma a la tribu de Leví para ejercer el sacerdocio. Y acá, hermanos, es ese gran paréntesis que cuando el Mesías viene, como dice aquí, viene en el cumplimiento de la Torah. ¿Okay? En un momento vamos a leer lo que el Señor dice respecto de eso, porque Él viene a cumplir ese rol sacerdotal, viene a hacer ese sacrificio de expiación, porque Él mismo es el templo de Dios. En Él habita la plenitud de la deidad. ¿De acuerdo? Entonces, hermanos, cuando empezamos a aclarar, cuando empezamos a ver con más claridad cuál es la relación, empezamos a saber que el Señor mismo no está diciendo, ¿verdad?, que ya no se guarden sus mandamientos porque Él los cumplió. ¿Qué aspecto de la Torah cumplió? Está en el cumplimiento de las promesas. Por eso es la buena nueva. A Pablo lo encarcelan y lo acusan, ¿verdad?, por andar predicando a Cristo y el Evangelio, pero él en su testimonio, en Hechos 26, dice, es la promesa que nuestras 12 tribus esperaban. Y entonces ahí es donde hay que cobrar, hermanos, entendimiento en relación al templo, el sacrificio y el sacerdocio. Por eso tú lees la carta a los hebreos y empiezas a darte cuenta que a través de Cristo se estableció un sacerdocio superior, ¿ok? Un sacerdocio del orden de Melquisedec, de la misma casa del Mesías, un sacerdocio espiritual, ¿ok? Y es por eso la Biblia dice que somos ministros de un nuevo pacto. Entonces, habla de su sacrificio y habla de estas promesas cumplidas. En segundo lugar, la Torah tiene que ver, hermanos, con las instrucciones, ¿ok? Las instrucciones dadas por Dios para prosperar, para estar sano, para ser feliz, para estar contento, para hacer buenos negocios, etcétera, etcétera. O sea, muchas cosas que tienen que ver con la vida cotidiana en las que Dios está poniendo orden. Amén. Las instrucciones son los mandamientos. En la Torah encuentras 613 mandamientos, encuentras prohibiciones y encuentras los que tienen que ver con las buenas obras. ¿Okay? Entonces, las prohibiciones son para evitar que mueras, para ser muy directo, ¿no? Las prohibiciones son para evitar que te hagas daño. No es de cuestión de que Dios no quiere que hagas esto, porque si no caemos en el mismo asunto de Adán y Eva. El engaño de la serpiente, que Dios os dijo que esto está mal. No, esto no está mal, así que lo puedes comer. Entonces, el mandamiento de Dios cuando se refiere a una prohibición es porque te protege. Cuando Dios te dice una buena acción, una buena obra, una afirmación, algo positivo, es porque te bendice en esta tierra. ¿De acuerdo? Esos 613 mandamientos, hermanos, están expuestos o desarrollados en el Nuevo Testamento. Entonces, en el Nuevo Testamento encuentras 1050 instrucciones o mandamientos. Estos mismos están en relación con nosotros. ¿Ok? Entonces, hermano, lee Mateo 5, Mateo 6, Mateo 7. Cuando tú lo lees, ves al Señor su enseñanza y ves que todos los asuntos son en relación con los mandamientos de Dios. O sea, está tocando temas fundamentales de la fe y Él está dando el sentido correcto. ¿Por qué dice, oíste de los antiguos? Sí, y no básicamente está haciendo referencia a la Escritura, ¿ok? Sino de los dichos de los antiguos, de lo que vino a formarse como la tradición rabínica o tradición oral. Oíste que se interpretó así, más yo os digo, no, así no es la interpretación, no es el sentido de la Torah, el sentido de la Torah es ¿ok? Así que cuando la Biblia dice ojo por ojo, diente por diente, Dios no está promoviendo la venganza o el odio, al contrario, la Torah dice no guardarás rencor contra tu hermano, ¿ok?
y dice perdonarás. Si establece una regla como esta es que hay que hablar de justicia. Lo justo es que se le dé a cada quien según sus hechos. ¿Ok? Venganza sería que salió un ojo, yo te saco dos, me tuvo un diente, yo te tiro 10. ¿Sí lo entienden? ¿Lo entendemos, hermano? Eso es venganza. Está rebasando más de lo que es justo. Y eso no lo quiere Dios. Entonces, por eso, hermanos, es fundamental que volvamos nosotros a cobrar el sentido correcto de las instrucciones de Dios, que son para preservar la vida y evitar la muerte. Ese es el sentido más elevado que tiene la Torah. Por eso, en cierto momento, quebrantar un mandamiento inferior sí va a repercutir, pero si tú vas en favor de cuidar tu vida, evitar que te maten, entonces por eso Abraham dijo: di que eres mi hermana, porque si no a los dos nos van a matar aquí en Egipto. Y eso hizo, ¿ok? Y está registrado en la Torah, ¿verdad? Porque sí mintió, pero mintió un mandamiento inferior por preservar su vida. Y cuando vas viendo los diferentes episodios, tú ves, hermano, cómo hay algo, ¿verdad? Por el bien mayor, ¿ok? Que algo puede pasar por el bien mayor. Pero finalmente, vamos a incluir en este contenido de la Torah no solo las promesas y no solo los mandamientos e instrucciones, sino los testimonios. Por eso tenemos la narración de la primera familia, ¿verdad? De lo que acontece, y luego los patriarcas, y luego el pueblo de Israel. Hay un testimonio. Pablo escribe en Romanos 15: las cosas escritas pasadas son para nuestra enseñanza. Son testimonios, hermanos, del poder de Dios, de la gloria de Dios, de las maravillas de Dios. De eso se aprende. Amén. Bueno, hermanos, hablando de los 613 mandamientos, no son todos que ustedes los van a hacer, porque mucha gente dice: ay, son un montón, ¿cómo vamos a hacer? Ya los romperíamos cada rato, ¿no? Pero los 613 no son todos unos son para hombres, otros son para el sacerdote, otros son para las mujeres, otros son para la guerra. Lo que pasa es que tenemos ignorancia, porque a mí me pasaba: ¿cómo voy a hacer 613 mandamientos? ¿Verdad? No se podría, porque si yo soy mujer y me dicen de la guerra o algo de los hombres, pues diría: pues ¿cómo lo voy a borrar? Primero soy mujer, ¿no? Entonces tendríamos que agarrar lo que es nuestro y dejar lo que no nos corresponde, ¿no? Entonces eso es lo que debemos aprender. Ahora, hay mandamientos que nosotros no matarás, no robarás, y había como un meme que pusieron ahí que decían: guardarás el día de reposo para santificarlo, ¿no? ¿Cuántos mandamientos son? ¿Alguien que me diga? Bueno, de los 10 mandamientos de las tablas, ¿no? Y decía, y cuando llegaba el mandamiento, que es muy difícil de entender cuál es el mandamiento, que hay mucha gente que se le hace muy difícil. ¿Cuál? El Shabbat: guardarás el día de reposo para santificarlo. Entonces lo que pusieron ahí dice: no, pero no hay que guardarlo porque este mandamiento solamente es judío. Entonces, si tú vas a decir que ese mandamiento, porque Jesús guardó el domingo o el sábado o el Shabbat, ¿Jesús era judío o era romano? Hay que hacernos preguntas para poder llegar a ese, ¿verdad? Entonces decía: no, este mandamiento es judío. Y pone ahí, o sea, hay que pensar, todos vienen, pero aquí quitan a porque piensan que este es judío y los demás son cristianos, ¿no? Los demás es no matar, no robar, esos son cristianos, pero este es judío. O sea, qué ilógico, es ilógico. Nada más de la lógica, todos vienen, todos los tenemos que hacer. O sea, todos los mandamientos es para todos los que hemos creído en el Señor, ¿verdad? Entonces, hermanos, nos han enseñado que la gracia nos perdona todo porque estamos en el tiempo de la gracia, pero nunca el Señor dijo que tenemos permitido robar, matar y hurtar o no guardar el día de reposo porque estamos en la gracia. Él no vino a abolir la ley, sino a cumplirla, ¿verdad? ¿Ya lo sabemos eso o no?
¿Quién se sabe primera de Juan 2:4? ¿Nadie? Primera de Juan 2:4, hermana Lidia, no. Dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Si alguien le dice ya no hay que guardar mandamientos porque estamos en la gracia, porque ya Jesús lo hizo todo, pero acá dice, primera de Juan 2:4, el que dice yo le conozco y no guarda los mandamientos, el tal es mentiroso, ¿verdad? Y la verdad no está en él. Entonces tenemos que aprender, porque hay mucha gente que dice que estamos locos, Lucas, ¿verdad? Dice, no, eso está bien mal. Pero lo que pasa es que nos han enseñado mal, hermanos. Nosotros llevamos harto tiempo en el evangelio, en el cristiano, ¿no? Desde niños. Y gracias a Dios tuvimos un padre que más o menos, que aunque nadie le dijo todas esas cosas, por estudiar la palabra, nos decía, ama a Israel, oremos por Israel, los mandamientos. O sea, cosas así que aunque él no sabía todo, ¿verdad? Pero escudriñaba la escritura y le gustaba estudiar. Y a veces a nosotros no nos gusta estudiarnos, por lo que nos dicen ahí nos quedamos, ¿verdad? Entonces, hermanos, la Torah es bien importante, como dice, los judíos no quieren al Mesías, ¿verdad? Eso lo decimos, los judíos no quieren al Mesías, pero quieren la Torah. Y los cristianos queremos a Jesús, amamos a Jesús, pero no queremos obedecer a la Torah o la instrucción. Hay un problema grande, ¿no? Como para unos como para otros. Entonces, yo estaba pensando, ¿qué es lo que podemos hacer, verdad? ¿Por qué no amamos al Señor y lo obedecemos? Porque como dice aquí, amar es que obedecer. Eso es amor. Para Dios eso es amor. Para las mujeres que somos sensibles, amor es que, ay, cuánto te amo, aunque esto es amor, esto es para nosotros. Pero para la palabra, para Dios, amor es obediencia. Así, ya no hay más, o sea, no hay otra. Podría venir alguien y decirte, para Dios no, Dios para Él es obediencia. Entonces, hermanos, si nosotros tenemos que tener obediencia para amar a Dios, ¿verdad? Y si Dios dice que esto no. O sea, si dice no matar, pues no matamos. Si tenemos que guardar el día de reposo, pues lo tenemos que guardar, aunque nos digan 1000 personas que no, que esto ya no, que el Señor es nuestro reposo. Pero Él instituyó un mandamiento. O sea, vamos a hacer nuestra voluntad o la voluntad de Él. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que aprender, habiendo tantas religiones, aún denominaciones del cristianismo, porque hay presbiteriano, bautista, pentecostés, el séptimo día, sembradores, cuántas, ¿no? Cosas. Entonces, en medio de todo lo que podría decirnos alguien, tenemos que aprender lo que dijo el Mesías, ¿verdad? Lo que Él quiere para nosotros. Lo que, como decía el pastor, ¿verdad? Que la ley más bien es instrucción para preservar la vida y evitar la muerte. ¿Quién le tiene miedo a morir? ¿O quién no quiere morir? No, yo tampoco. Yo tampoco no quiero morir ahorita. No le digo, Señor, todavía no quiero morir. Pues para no morir tengo que... ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para que ahorita ya no muera? Obedecer. ¿Por qué los jóvenes mueren? Los jóvenes. Es la pregunta. ¿Por qué mueren jóvenes? A ver, hermana, dinos, hermana Dulce, ¿por qué crees que aún los jóvenes mueren?
Entonces, queremos vivir, tenemos que obedecer, ¿verdad? Porque, bueno, no sé, pero muchos vivimos con el temor de morir, la gente vive con el miedo, pero no se arrepiente. ¿A poco no? Yo escucho a la gente y me dice, ay, es que yo tengo miedo a la muerte o sea, pero ¿por qué no buscas a Dios? Y no, si ora por mí, el domingo ahí vamos al templo y yo voy a buscarte y llega unas horas antes me dice, no voy a poder, es que va a venir mi familia, ¿no? Y digo, Dios mío, tanta necesidad tiene, pero no quiere buscarte, no quiere obedecerte, entonces pues está X para el Señor, porque ¿cómo te ayudo, no? Como el muchacho que quiere pasar un examen y le pide a Dios, Señor, ayúdame en el examen, pues ponte a estudiar, hijo, no, ponte a estudiar, y yo te voy a recordar lo que estudiaste. Pero queremos que Dios no haga, que Dios puede hacer todo, pero quiere que tú hagas un esfuerzo, algo que se vea que tienes ganas, ¿no? De pasar el examen. Así es esto, tenemos que obedecer para que nos vaya bien, ¿verdad? La gente que si le quieres que te vaya bien, obedece la palabra. ¿A poco no se les acerca amigas? Me está yendo bien mal, me está yendo súper mal. Y tú le dices, busca al Señor, mira que te va a ayudar. Ah, bueno, luego nos vemos. Entonces ya no. ¿Y por qué? Porque no quieren la instrucción. En la Biblia, hermanos, tenemos que el primer mandamiento con promesa es honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen. Entonces la falta de la honra es una causa por la que muchos pues mueren jóvenes. La otra razón es por la locura, ¿sí? Cuando hacemos o cualquier persona hace una locura, se expone. Una buena persona muere. Muere no por otras razones, sino porque ese día se le ocurrió salir corriendo como loco en medio bulevar y lo atropellaron. ¿Sí me explico? O sea, ¿por qué hizo eso si se expuso solo? Entonces, hermanos, el avisado ve el mal y se aparta, pero el joven que hace las cosas pensando que no me va a pasar nada, etcétera, o quiere tentar a Dios, pierde la vida. O sea, no hay que hacer locuras, no hay que ponernos en peligro, porque esa es una razón por la que se pierde la vida. Pero bueno, fíjense cómo tan valiosísima es la instrucción de uno, hermanos, que, como decía yo, la instrucción nos cambia la vida una vez más, porque la palabra de Dios nos va a proteger muchísimo, hermanos, de todo el daño que nos puede acarrear el mundo y toda su concupiscencia y las cosas que están allí. Porque de pronto uno inocentemente, como buen cristiano, piensa que tal o cual cosa no va a afectar y sí va a afectar. Entonces, ¿por qué tantos hermanos enfermos? ¿Por qué tantos hermanos mueren? ¿Por qué tantos hermanos en la miseria? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No es una cuestión del evangelio, es una cuestión de falta de conocimiento de la palabra de Dios. Hay que entrar al conocimiento de la palabra de Dios. Vamos a leer Mateo 5:17. Mateo 5:17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Abrogar quiere decir quitar, abolir, cancelar, desechar, hacer a un lado. Jesús dijo, yo no vengo para eso. No estoy aquí, ni les pase por la mente, ¿no? Ni se les ocurra que yo vengo a quitar esto. Yo vengo a cumplir. Entonces, ¿cuál es el cumplimiento? Porque muchas veces por el desconocimiento de la Torah, la gente dice, bueno, ya Jesús cumplió, ¿yo qué tengo que cumplir? Ya nada. No, espérenme tantito. Cumplió el aspecto de la promesa, porque eso es lo que es la buena nueva. ¿Qué es la buena nueva o el evangelio? Es el cumplimiento de la promesa dada a los padres desde la antigüedad. ¿Cuál aspecto cumplió ese? Que vino a dar su vida en sacrificio. ¿Okay? Que vino para el perdón de pecados, ¿de acuerdo? Que vino para cumplir la promesa hasta la del derramamiento del Espíritu Santo, ¿no? La promesa del Padre, etcétera, 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 etcétera. ¿Okay? Entonces, Jesús no vino a dejar de lado, Él vino y cumplió. Ahora ponga mucha atención porque el verso que sigue también es importante. Mateo 5:18, porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Entonces, hermanos amados, tenemos que entender que un aspecto está cumplido
esta obra de las promesas ya está hecha, ya está consumado, pero la vigencia de la Torah sigue. Porque entonces el verso 19 nos lo confirma. De manera que cualquiera que quebrante, ¿cómo voy a quebrantar algo que él ya abolió? Sería ilógico. Así que si está vigente, entonces es factible que se quebrante. O sea, quebrantar quiere decir desobedecer el mandamiento. El que desobedece el mandamiento y dice uno de estos mandamientos muy pequeños, por eso decíamos hay mandamientos inferiores y superiores. Hay mandamientos que, pues, hermanos, entendemos y sabemos que no está en riesgo nuestra vida, ¿no? Que tiene lo suyo, claro, pero dices, ok, lo paso, lo salto, no sé. Pero hay mandamientos pequeños y ni siquiera en los más pequeños nosotros podemos suponer que no importa, sino todos esos pequeños mandamientos son importantes. Y si tu vida, querido hermano, quiere ser consagrada para Dios, entonces no puedes minimizar ni el más pequeño mandamiento, por más que digas, pues ¿qué importa? Es muy común pensar de muchos, o a veces lo hacemos porque lo hacemos así, pero tiene que cambiar, el que digamos, bueno, esto lo hago, pero no hago lo otro, ¿sí? O sea, este pequeño mandamiento lo quebranto, pero no quebranto el mandamiento más grande. Un ejemplo sencillo que puede ser que en algún momento a cada uno le ha pasado. Bueno, yo como carne de puerco, pero no hago como aquel hace. ¿Me explico? O sea, aquel roba, aquel engaña, aquel, míralo, es una persona así, etcétera, etcétera. Bueno, pues queridos hermanos, ya no hagamos eso. Ya no digamos eso porque decimos mal, porque tenemos una instrucción de un mandamiento con respecto a la alimentación y nosotros lo minimizamos, ¿sí? Porque decimos es un pequeño mandamiento, pues pasa, ¿no? O cualquiera otro. Pero estamos equivocados, hermanos. No podemos proceder así porque el maestro dijo, porque de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe, ¿sí? Será llamado en el reino de los cielos pequeño, mas cualquiera que los haga y los enseñe, será llamado grande en el reino de los cielos. Ahora el punto no es, pues total, ya estoy ahí adentro. Bueno, no. Lo que el énfasis del Señor es enseña, cumple y enseña a otro a cumplir. Cumple y enseña a otro a cumplir. Ya tenemos que entender cómo habla. La escritura tiene hebraísmos, ¿sí? Nosotros en español tenemos dichos y frases y refranes, ¿ok? En el texto del Evangelio y en el resto del Nuevo Testamento también está presente esas formas de hablar, esas expresiones de hablar. Entonces tenemos ya que comprender bien cómo el mensaje nos va llevando, hermanos, hacia esa obediencia hacia el Señor, ¿ok? Recuerden que, hermanos, fíjense qué maravillosa es la Biblia. Cuando Jesús dijo, el que consideraré al hombre sensato, aquel que oye y obedece estas palabras, será como el hombre que puso su casa sobre la roca, vino la tempestad y no cayó, sino estuvo firme. Pero consideraré como hombre insensato el hombre que oye mis palabras y las olvida, o sea, no las cumple. Es un hombre insensato, es como el que edifica su casa en la arena, la casa se va a derrumbar. Shema Israel, Shema Israel, oye Israel, ¿ok? Entonces, la Torah tiene que ver con escuchar y obedecer, y el mensaje del Evangelio tiene que ver con ¿qué? Con escuchar y obedecer. La Torah en Deuteronomio 6:4 dice, Shema Israel, oye Israel, oye Israel. Cuando digamos Shema Israel, usted va a recordar, tengo que oír la palabra de Dios, tengo que oír. Jesús decía cuando él hablaba en su enseñanza, el que me oye y el que guarda las palabras, el que obedece. Amén. Entonces, hermanos, el Evangelio es el cumplimiento, es el empoderamiento del Espíritu. ¿Para qué? Para que haga la instrucción. Dios le mostró al profeta Ezequiel que pondría un nuevo corazón, que pondría un nuevo espíritu, ¿verdad? Cuando restaurara su pueblo, cuando cumpliera su promesa, y ese nuevo espíritu lo que haría sería grabar su ley en la mente y en el corazón. La evidencia que el Espíritu Santo está en nosotros
además de las lenguas, los milagros, es que tú quieres obedecer a Dios. Si tú quieres obedecer a Dios, entonces te has convertido. Entonces has nacido de nuevo. Entonces el Espíritu Santo está en ti, porque antes de ninguna otra manera tú hubieras querido y hubieras podido. Porque, hermano, hay cosas que humanamente no se puede hacer, pero cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, Él nos empodera. ¿Para qué? No solo para hablar en lenguas, hacer milagros, para obedecer. Amén. Por eso es que nosotros andamos en el Espíritu, no andamos en la carne. ¿Ok? Andamos en el Espíritu. Es decir, tenemos esa capacidad sobrenatural, esa habilidad que Dios nos ha dado, que ya no batallamos con el pecado. Ya no batallamos, o no deberíamos de batallar con el pecado, porque ya el pecado está vencido. Cristo lo venció en la cruz del Calvario. Ahora tenemos la posibilidad de obedecer a Dios por su Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasa, hermano? Llénate del Espíritu. Si tú no puedes obedecer, si tú estás luchando, hermano, entonces, ¿qué hay que hacer? Doblegar la carne, meternos con el Señor. Él te va a llenar con su Espíritu Santo y Él te va a dar la posibilidad de dejar cualquier pecado. Amén. Es como funciona el Evangelio. Es lo que hace el Evangelio en nosotros. Nos lleva a la obediencia en la Torah, en lo que a cada uno nos corresponde, en género, hombre o mujer, en oficio, tareas, si es ministro, si es pueblo de Dios, si es comunidad, en la etapa de la vida que te toque. Si estás soltero, lo que te toca de soltero. Si estás casado, lo que te toca de casado, etcétera, etcétera. ¿Lo entienden? ¿Ok? En el ciclo de la vida hay algo donde Dios estableció mandamientos para orden, para regular, ya dijimos, para proteger y para preservar. Entonces, finalmente, hermanos, el Evangelio tiene que ver con la enseñanza de la Torah. Porque el Señor, ¿verdad?, nos va a explicar, le va a dar sentido, nos va a ayudar a comprender mejor las Escrituras. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bueno, los invito para que se pongan de pie y concluyamos esta reunión, este servicio, tomando pan y vino juntos y dando gracias a Dios. Hermanos, en verdad de todo corazón se los digo, en el amor del Señor Jesucristo, yo creo que esto es uno de los secretos que pocos han podido entender, ¿ok? Que no han llegado todavía, no han amanecido, como dice la Escritura, a la ley y al testimonio. Y si no fuere así, aún no les ha amanecido. Entonces, vamos a orar. Cierren sus ojos y pidamos a Dios que nos dé, ¿verdad?, más de Él, que nos ayude a comprender mejor su voluntad, su palabra, y seguir adelante caminando con el Señor. Bendito seas tú, Dios nuestro Padre maravilloso. Te agradecemos la bendición de podernos reunir en este momento y estamos unidos en oración, rogándote, Señor Dios, que la luz del Evangelio precioso nos esté alumbrando, Señor, que nos estés guiando, que nos estés dirigiendo, que nos estés abriendo el corazón, abriendo el entendimiento y abriendo las Escrituras para que podamos, Señor Dios, seguir tus pisadas, seguir tu ejemplo, seguir tu caminar sin desmayar, Señor maravilloso. Gracias por lo que has hecho hasta ahora, Señor. Queremos que las barreras que se han levantado, Señor, como dogmas, como tradiciones,